Vamos a analizar a fondo la que es probablemente la inversión más famosa del mundo, el índice S&P 500. Durante años ha sido como el santo grial de la inversión, diversificada, segura, inteligente. Pero, ¿sigue siendo así? Vamos a ver qué dicen los datos, porque la historia ha cambiado un poco. Seguro que esta frase suena familiar. Es casi un mantra en el mundo de la inversión. Hombre, si inviertes en el S&P 500, estás diversificando en 500 empresas. Es la estrategia perfecta. Y la verdad es que durante mucho tiempo, esa idea tenía todo el sentido del mundo. La pregunta ¿es esa la realidad actual? Porque todo apunta a que ese pacto no escrito con el inversor, esa promesa de diversificación real, pues podría estar rota. Y es que la promesa original del S&P 500 era muy sencilla, diversificación de verdad. La idea era repartir el riesgo entre 500 de las mayores empresas, para que ninguna, por sí sola, pudiera hundir la cartera. Pero hoy, como vamos a ver, esa promesa se tambalea bastante. Y esto nos lleva directamente al corazón del problema. Estamos viendo un nivel de concentración en el índice que no tiene precedentes. Básicamente, todo el peso recae en un puñado muy pequeño de compañías. Fijaos bien en esta cifra, 32,6%. Este es el peso que tienen las famosísimas 7 magníficas, ya sabéis, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla y Meta, sobre el total del S&P 500. Un tercio del índice en solo 7 empresas. Este gráfico lo deja clarísimo. La desproporción es tremenda. Cualquiera que invierta en un fondo del S&P 500 pensando que su dinero se reparte por igual entre 500 empresas, en realidad está poniendo casi un tercio de su capital en solo 7. Las otras 493 se tienen que repartir lo que queda. Y ojo, que esto no es normal. Esta línea de tiempo lo demuestra. Hoy, las 10 mayores empresas suponen casi el 40% del índice. Las dos únicas veces que nos hemos acercado a algo parecido, con un 26% en 1980 y justo en el pico de la burbuja .com del 2000, ¿qué pasó? Pues que en los años siguientes esas empresas tan dominantes rindieron peor que el resto del mercado. Y por si el problema de la concentración no fuera suficiente, se les suma otro, los precios. Estas empresas dominantes no solo pesan una barbaridad en el índice, sino que además están carísimas. Mirad este dato, 40,7. Este es el ratio CAPE de Shiller para el S&P 500, que es uno de los mejores indicadores para saber si el mercado está caro o barato a largo plazo. Para que nos hagamos una idea, la media histórica de este ratio es de 16. 16. Estar por encima de 40 es una auténtica locura. De hecho, este nivel solo se superó una vez en la historia, justo en el clímax de la burbuja tecnológica. Vamos, que el mercado solo ha estado tan caro un 5% del tiempo en las últimas 7 décadas. Y si separamos el grano de la paja, la diferencia es abismal. Mientras las 7 magníficas cotizan a un PER futuro de casi 30 veces sus beneficios, las otras 493 lo hacen a un precio mucho más razonable, de 17. Se está pagando una prima enorme por los gigantes tecnológicos. Claro, viendo todo esto, a muchos se les ocurre una idea que parece, pues, bastante lógica. Una solución que, sin embargo, esconde una trampa muy peligrosa. La lógica es aplastante, ¿no? Oye, si el problema son las otras 493, ¿por qué no me olvido de ellas e invierto directamente en las 7 magníficas y se acabó el problema? Pues, aunque parezca una buena idea, los datos nos cuentan una historia muy distinta. Aquí está la clave de todo. Durante el mercado bajista de 2022, el S&P 500 cayó un 19,4%, que ya es una caída importante. Pero ¿qué pasó con las 7 magníficas? Se desplomaron un 41,3%, más del doble. Este es el verdadero riesgo. Cuando el mercado cae, estas empresas caen mucho, pero que mucho más fuerte. Y además, que no nos engañen, no son un bloque indestructible. En los últimos años, incluso cuando al grupo en general le iba bien, era bastante común ver que varias de las 7 rendían peor que el propio S&P 500. Esto significa que apostar solo por ellas te obliga a elegir a la ganadora correcta, lo que es precisamente lo contrario de una estrategia pasiva y diversificada. Y todo esto se ve agravado por un fallo que está en el propio diseño de los índices. Hay un mecanismo que, sin quererlo, ayuda a inflar estas burbujas. Es como un círculo vicioso, un bucle. Primero, el precio de una acción se dispara. Segundo, como vale más, su peso en el índice aumenta. Tercero, todos los fondos indexados que replican el S&P 500 se ven obligados a comprar más de esa acción. Y cuarto, esa compra masiva y casi automática empuja el precio todavía más arriba. Esto es fantástico cuando todo sube, pero claro, el mecanismo funciona con la misma fuerza a la inversa cuando las cosas empiezan a caer. Entonces, resumiendo un poco los riesgos de apostarlo todo a este grupo. Nos enfrentamos a un riesgo de elegir la empresa equivocada que es enorme.
Su crecimiento, aunque bueno, ya no es tan espectacular como antes. Cuando vienen mal dadas, todas suelen caer a la vez. Y por supuesto tienen unas valoraciones que en algunos casos son difíciles de justificar. Vale, si la inversión pasiva de toda la vida en el S&P 500 y la apuesta concentrada en los gigantes tecnológicos tienen tantos riesgos ocultos, ¿qué se puede hacer? ¿Cuáles son las alternativas más lógicas para conseguir una diversificación de verdad? Pues bien, los expertos suelen apuntar a 3 caminos principales. El primero es el S&P 500 Equal Weight, o de igual ponderación. Le da el mismo peso a cada una de las 500 empresas y ¡pum!, se acabó el riesgo de concentración. El segundo es la diversificación geográfica, mirar más allá de Estados Unidos, a mercados internacionales que a menudo tienen valoraciones más atractivas. Y el tercero, equilibrar la cartera con acciones value y empresas más pequeñas, para compensar el enorme peso de los gigantes tecnológicos de crecimiento. Porque al final, de esto va la diversificación real. No se trata solo de tener muchas acciones, sino de tener acciones de tipos distintos. Se trata de repartir las inversiones entre diferentes activos, sectores y geografías para que el mal comportamiento de una parte no arrastre a toda la cartera. Lo que nos deja una última reflexión. En un mercado que parece dominado por unos pocos gigantes, ¿es posible que la verdadera ventaja competitiva no esté en apostar por ellos, sino precisamente en saber encontrar valor en otros sitios? La historia financiera nos dice que a menudo el mejor momento para alejarse de la multitud es cuando todo el mundo está mirando en la misma dirección.